Hay decisiones que no se toman frente a un altar, ni en medio de un milagro, ni con una señal clara en el cielo. Se toman en un camino de tierra, entre dos personas que caminan y lloran, en un momento en el que nadie está mirando. Tal vez hoy vos también estés parado o parada en un cruce así. No hace falta que sea dramático. Puede ser una relación que ya no exige demasiado esfuerzo si decidís soltarla. Puede ser un compromiso que nadie reclamaría si lo dejás. Puede ser una fidelidad silenciosa que si se termina, nadie te lo va a reprochar. Hoy quiero invitarte a recorrer un pasaje que ocurre exactamente en ese lugar. Un camino, 3 mujeres y una decisión que ninguna ley obligaba a tomar. Te invito a leer la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 al 18. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Para comprender el peso real de esta escena, conviene volver un poco atrás. Todo comienza con una hambruna en Belén, una ciudad cuyo nombre significa literalmente casa del pan. La ironía ya está ahí desde el principio. En la casa del pan no hay pan. Elimelec decide emigrar con su familia a los campos de Moab. Y Moab no era un destino neutral. Israel y Moab cargaban una historia tensa, con fronteras de fe y de sangre distintas. Pero el hambre empuja a esta familia hacia allí. Con el tiempo, Elimelec muere. Los 2 hijos, Malom y Kelión, se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y 10 años después también ellos mueren. Noemí queda sola
en tierra extranjera, junto a 2 nueras, y sin ningún varón que sostenga legal y económicamente a la familia. Cuando Noemí escucha que Jehová ha vuelto a dar pan a su pueblo, se pone en camino de regreso a Judá. Y ahí, en ese camino, ocurre el momento que hoy nos convoca, el que leímos en la palabra. Noemí se detiene y les dice a sus 2 nueras que vuelvan a la casa de sus madres. No es rechazo. Lo que muestra Noemí es amor y lucidez. Noemí sabe exactamente lo que le espera a una viuda extranjera, sin hijos y sin propiedades en la sociedad de Israel. Sabe que no tiene forma de ofrecerles un nuevo esposo dentro de su familia. Prefiere la soledad antes que atar a sus nueras a un futuro sin salida. Es en ese instante donde el pasaje se abre en 2 caminos posibles, encarnados en 2 mujeres que hasta ese momento habían compartido exactamente la misma pérdida. Te invito a que nos detengamos en cada una de estas 3 mujeres, porque el texto no simplifica a ninguna. Noemí bendice a sus nueras y las libera. No las retiene por necesidad propia, aunque bien podría hacerlo. Su despedida está llena de amargura, ella misma lo dice, mayor amargura tengo yo que vosotras. Pero esa amargura no la vuelve egoísta, sigue siendo capaz de desear el bien a otras, aún en medio de su propio dolor. Me pregunto si alguna vez tuviste que soltar a alguien por amor, aun cuando eso te dejaba a vos más sola o más solo. Orfa besa a su suegra y regresa a Moab. El pasaje no la condena, su decisión es razonable, esperable, es la que le pide Noemí, de hecho, la que cualquiera podría haber tomado en su lugar. A veces olvidamos que la escritura no necesita villanos para mostrar lo extraordinario de una fidelidad distinta. Y ahí aparece Ruth. El texto dice con una sencillez que casi pasa inadvertida, que ella se quedó con ella, dice la palabra en el versículo 14. Cuando Noemí insiste una vez más, señalando que su cuñada ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, Ruth no responde con un simple gesto de cariño. Ruth responde con un voto. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Ruth en ese cruce de caminos, sabiendo todo lo que dejaba atrás? Y cuando digo esto, lo digo porque vale la pena que observemos y que reflexionemos, que miremos de cerca lo que este voto realmente cuesta. Porque a fuerza de escucharlo tantas veces en bodas, homenajes, corremos el riesgo de que deje de sorprendernos la decisión de Ruth. Ruth renuncia a la protección de la casa de su madre, en un mundo donde una mujer sin varón que la respaldara quedaba completamente expuesta. Renuncia a la posibilidad real de volver a casarse en su propia tierra, donde todavía era joven y tenía una comunidad. Renuncia a sus dioses, a la identidad religiosa con la que había crecido para adoptar la fe en un Dios que hasta ese momento solo conocía por lo que había visto en la vida de su suegra. Y renuncia incluso al lugar donde sería enterrada.
algo con un peso enorme en su cultura. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, dice Ruth. ¿Qué lugar ocupan nuestras propias inseguridades cuando se trata de sostener una fidelidad que no promete ninguna recompensa inmediata? Me pregunto. Y hay un detalle que suele pasar inadvertido también. Nada de esto sucede porque Ruth ya haya visto la provisión de Dios. Todavía no existe el campo de Booz. Todavía no hay espigas, ni era, ni redención a la vista. Solamente hay un camino de tierra, una suegra afligida y una decisión tomada sin ninguna garantía de que las cosas vayan a salir bien. Es que la decisión precede a la provisión. ¿Te diste cuenta? La decisión de Ruth precede a la provisión. Ruth no se queda porque ella intuya que será bisabuela de David. Se queda porque decide que su lealtad no depende de lo que vaya a recibir a cambio. Y hay otra cosa, hay algo más, quizás lo más silencioso de toda la escena, la respuesta de Noemí ante semejante entrega. Una entrega que florece, se menciona, se hace voz en ese momento, pero es una entrega que empezó mucho antes. Una decisión, un compromiso que empezó mucho antes. La palabra de Dios dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. El versículo 18 no muestra, no describe una celebración desbordante. No hay un discurso de gratitud. La amargura de Noemí no desaparece de un golpe ante la fidelidad de Ruth. Simplemente esa fidelidad la acompaña dentro de ella. ¿Qué hacemos cuando nuestra fidelidad no es recibida con el entusiasmo que esperábamos? ¿Qué hacemos cuando demostramos esa fidelidad y del otro lado no recibimos nada? Tal vez ahí haya una enseñanza que todavía no terminamos de aprender. La fidelidad de Ruth no necesitó ser aplaudida para ser real. No se sostuvo en la respuesta de Noemí, sino en una decisión tomada de antemano, en el camino, en lo que ya tenía construido, antes de saber cómo iba a ser recibida incluso. Va más allá de la respuesta de la suegra, va más allá de la situación en la que estaba Noemí. Ella solo manifiesta una decisión que está tomada mucho antes. Y hay algo más que vale la pena notar antes de seguir caminando con estas dos mujeres. El amor de Ruth por Noemí no nace en ese camino y en ese momento. El texto nos dice que años atrás Ruth ya había decidido casarse con Malón, hijo de Noemí, y al hacerlo ya estaba abrazando una familia extranjera, una fe distinta, un Dios que todavía no era el suyo. Ya estaba aprendiendo día a día del Dios de Israel. Mucho antes de que existiera cualquier camino de regreso a Belén. Por eso el capítulo 1 no crea la fidelidad de Ruth, la revela. Lo que vemos en ese cruce de caminos es el fruto visible de algo que se venía gestando en silencio, mucho antes de que nadie lo notara. ¿Qué fidelidades se están gestando hoy en tu vida desde el silencio, mucho antes de que llegue el momento de mostrarlas? ¿Sos consciente de esas fidelidades?
¿Te negás a reconocer esas fidelidades? Las grandes decisiones de fidelidad casi nunca nacen en un solo día. Se vienen gestando silenciosamente mucho antes. Y quizás lo que parece una decisión repentina en realidad sea la cosecha de una fe que se lleva sembrando desde hace mucho tiempo. La historia podría haber terminado en ese camino entre Moab y Belén. Una viuda extranjera y una suegra amargada, llegando a una ciudad que ya casi no las recordaba, pero Dios recién estaba empezando. No vamos a leer en este episodio los capítulos completos. Vamos a recorrerlos para descubrir hacia dónde conducía aquella decisión tomada por Ruth sin ninguna garantía. Por supuesto, te invitamos a leer la palabra, te invitamos a leer los 4 capítulos de Ruth, porque siempre la palabra de Dios tiene algo que revelarnos cuando nos encontramos de primera mano, ¿no? Cuando estamos en esa intimidad entre la palabra y nosotros. En el capítulo 2, Ruth sale a los campos y conviene notar bien qué es lo que sale a buscar. No sale buscando un esposo ni sale buscando cambiar su destino. Sale sencillamente a buscar espigas para comer. Entonces, al leer la palabra, dice algo en lo que te invito a detenernos. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos. Aconteció. Nosotros diríamos hoy utilizaríamos una expresión como, casualmente, ¿sí? Podría ser la palabra que utilizaríamos hoy, reemplazando a ese aconteció. ¿Sí? Diría algo como, y casualmente aquella parte del campo era de vos. La Escritura elige otra palabra, porque detrás de lo que parece azar hay una mano que conduce. Ruth no sabía a quién pertenecía ese campo. Vos tampoco sabía esa mañana quién iba a llegar a espigar tras sus segadores. Porque Dios no estaba obrando solamente en Ruth, también estaba preparando a vos, un hombre generoso, temeroso de Dios, pariente de Elimelech, sin que ninguno de los dos supiera todavía. Dios estaba escribiendo 2 historias al mismo tiempo y las estaba por unir. En el capítulo 3, algo se mueve también en Noemí, la mujer que había pedido que la llamaran Mara, amarga, empieza a discernir un camino posible para Ruth. La esperanza, que parecía haberse secado junto con su casa, comienza lentamente a volver. Y Ruth, una vez más, no improvisa ni fuerza la situación, escucha a su suegra y obedece. No manipula el encuentro con vos, simplemente confía y hace lo que le fue indicado, tal como lo hizo desde el primer camino. Y así llegamos al capítulo 4, donde aparece el Redentor. No porque Ruth lo hubiera planificado en algún momento, sino porque Dios ya estaba escribiendo esa historia desde mucho antes, desde aquel aconteció en el campo, desde aquel voto pronunciado en el camino. Ahí está quizás la clave de todo este episodio. La fidelidad de Ruth no obligó a Dios a actuar, pero la encontró caminando en el lugar donde Dios ya estaba obrando. ¿Dónde podría estar Dios ya obrando hoy
en un lugar al que tu fidelidad todavía no llegó a caminar. Si recorremos todo el libro de Ruth, descubrimos que Dios nunca habla directamente. En este libro no envía un profeta, no abre el mar, no hace descender fuego del cielo, ni siquiera aparece un milagro espectacular, y sin embargo, Dios está presente en cada capítulo. Está cuando Noemí escucha que volvió el pan a Belén. Está cuando Ruth decide quedarse. Está cuando acontece que llega al campo de Booz. Está en el corazón generoso de Booz. Está en el discernimiento de Noemí. Está en la obediencia humilde de Ruth. Está en la puerta de la ciudad cuando la ley abre paso a la redención. Y está finalmente en el nacimiento de Obed, de cuya descendencia vendrá el rey David y siglos más tarde Jesucristo. La providencia de Dios rara vez hace ruido. Con mucha frecuencia se parece más a una trama que se va tejiendo lentamente que a un milagro que irrumpe en la historia. Por eso el libro de Ruth nos enseña a descubrir la presencia de Dios, allí donde a primera vista parecería que solamente hay decisiones humanas, encuentros cotidianos y pequeñas obediencias. Porque la palabra no nos invita únicamente a buscar a Dios en lo extraordinario. La palabra nos enseña a reconocerlo obrando silenciosamente en la vida de quienes deciden caminar con fidelidad. Este cruce de caminos no quedó atrás en la historia antigua de Israel. Se repite de maneras mucho más pequeñas y silenciosas en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. La fidelidad rara vez se pone a prueba en un gesto grandilocuente, se pone a prueba en decisiones diarias que nadie más ve quizás. La persona que cuida a un familiar enfermo durante años sin certeza de mejoría y sin que nadie reconozca públicamente ese esfuerzo. Una amistad que atraviesa una etapa difícil y una de las dos partes podría alejarse sin ninguna culpa, como hizo Orfa, pero elige quedarse un poco más. Alguien que deja una ciudad, una comunidad o una rutina conocida para acompañar a otra persona en un comienzo incierto sin garantía de que las cosas vayan a mejorar. Una pareja que atraviesa un momento de distancia y uno de los dos elige seguir intentando sostener la conversación antes de tener ninguna prueba de que el vínculo va a sanar. Alguien sigue sirviendo en silencio dentro de su comunidad de fe, sin cargo ni reconocimiento, simplemente porque decidió no irse. La palabra no descalifica el camino de Orfa. Fue una decisión razonable y la Escritura no la condena, pero nos deja frente a la pregunta que sostiene a Ruth. ¿Qué se abre en nuestra vida cuando elegimos quedarnos antes de saber cómo termina la historia? ¿Qué decisión estás llamado o llamada a tomar hoy, aún sin tener la certeza de cómo va a resultar? Si estos días, esta semana, tuviera que invitarte a guardar una sola frase en tu corazón de lo que hablamos en este episodio, sin duda sería: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Cuando aparezca la tentación en vos de medir un vínculo solamente por lo que te da o por lo que te puede dar, volvé a esa frase y pregúntate: ¿qué fidelidad estás llamado a sostener hoy? Aunque nadie te lo esté pidiendo. Y recordá también esta verdad que nos acompaña en toda esta serie. La palabra
no fue escrita solamente para ser comprendida, fue dada para ser habitada. Y hay una relación directa entre habitar la palabra y decidir desde la fidelidad a Dios. Hoy recorrimos un camino de tierra entre Moab y Belén, y en él 3 respuestas distintas frente a la misma pérdida. Una que bendice y suelta, otra que decide razonablemente volver, y una tercera que se queda sin ninguna garantía. Descubrimos que la fidelidad de Ruth no nació de haber visto ya la provisión de Dios, sino que la precedió. La fidelidad precedió a la provisión de Dios. Sus renuncias, su tierra, su gente, sus dioses, su lugar de sepultura, se pronunciaron antes de que existiera el campo de voz, antes de la redención, antes del hijo que un día sería el abuelo de David. Y descubrimos también que esa fidelidad no nació en el camino, se venía gestando desde mucho antes, en decisiones pequeñas y silenciosas, en lo cotidiano. Y vimos que después de aquel voto, Dios no se quedó quieto. En el campo de voz, en la era, en la puerta de la ciudad, la providencia de Dios fue tejiendo paso a paso lo que la fidelidad de Ruth nunca hubiera podido planificar por sí sola. El camino de Belén comenzó con una decisión tomada en la incertidumbre. Y esa es quizás la marca más honda de toda fidelidad verdadera. Elegir quedarse antes de saber cómo termina la historia, sin garantías, confiando en que Dios ya está obrando, aunque todavía no podamos verlo. Te invito a hacer conmigo una pequeña oración. Señor, vos conocés cada cruce de caminos en el que hoy nos encontramos. Conocés los vínculos que sostenemos, los que estamos por soltar y los que todavía no sabemos si vamos a poder sostener. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no idealiza la fidelidad, ni la convierte en algo inalcanzable, sino que nos la muestra encarnada en una mujer extranjera, viuda, pobre, sin garantías, que decidió quedarse. Perdónanos por las veces en que medimos nuestra entrega únicamente por lo que vamos a recibir a cambio. Perdónanos por soltar vínculos, por soltar promesas, por dejar a un lado compromisos, apenas dejan de sernos convenientes. Danos la gracia de amar como Noemí, con la capacidad de soltar sin egoísmo cuando corresponde soltar. Danos también la valentía de Ruth para quedarnos cuando eso es lo que la fidelidad nos pide, aunque no tengamos ninguna certeza de cómo va a terminar esa historia. Y si hoy nuestra fidelidad no es recibida como esperábamos, enséñanos, Señor, a sostenerla igual. Como Jesús sostuvo su fidelidad hasta el final. Enséñanos a sostener nuestra fidelidad
confiando en que vos ves lo que otros todavía no pueden ver. Danos, Señor, un corazón fuerte, una voluntad firme. Que nuestro espíritu, al elevar oración hacia vos, no deje de decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, como dijo Ruth a Noemí. Reavivando esa fidelidad y ese voto cada día de nuestra vida, en cada decisión que tomemos, poniéndote siempre a vos por delante. Amén. Te invito a que durante estos días, esta semana, vuelvas a abrir tu Biblia en el libro de Ruth, completo si podés, del capítulo 1 al 4. Volvé con lentitud y te invito a hacerlo desde una sola pregunta. ¿Qué fidelidad concreta estoy llamado o estoy llamada a sostener hoy, aún sin tener garantías de cómo va a resultar? Quizás esta semana, quizás estos días, tu camino no cambien de un día para el otro. Quizás la decisión de quedarte siga sin sentirse recompensada. Quizás tu decisión de sostener, de seguir siendo fiel y leal, siga sin sentirse recompensada. Pero tal vez, si volvés una y otra vez a la palabra, descubras que Dios sigue actuando del mismo modo en tu vida en que actuó en el camino a Belén. No siempre con una señal visible, sino sosteniendo paso a paso a quien decide ser fiel. Ruth nunca supo, mientras caminaba hacia Belén, que estaba entrando en la genealogía del rey David. Mucho menos podía imaginar que siglos después también formaría parte de la genealogía de Jesucristo. Así obra Dios. Nosotros creemos que solamente estamos siendo fieles en una decisión pequeña, casi invisible, que nadie más va a notar, pero Él está escribiendo una historia muchísimo más grande de la que alcanzamos a ver. Este episodio forma parte de Desde la Palabra, una colección, una serie de guía interior que tiene podcasts, artículos, cuadernos de estudio y espacios de reflexión diseñados para acercarnos a las escrituras con fidelidad al texto y con una mirada atenta y respetuosa hacia la vida cotidiana. Esta serie en particular se realiza en colaboración institucional con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. En nuestro próximo encuentro vamos a volver al principio de todo, antes de cualquier camino, antes de cualquier decisión humana. En ese momento en que una voz habla sobre el vacío y ordena la luz. Te invitamos a leer Génesis 1, la creación. Quizás descubramos que la misma palabra que sostuvo a Ruth en su camino es la que sostiene desde el principio cada cosa que existe. Hasta nuestro próximo encuentro en Desde la Palabra. Bendiciones.